Bien, para esta clase de hoy vamos a estudiar a otros componentes de la sangre como son las plaquetas y a las proteínas que circulan para lo que es la producción de tapones de coagulación y también para la disolución de coágulos si es que se formaran dentro del torrente sanguíneo, que se llama la fibrinolisis, que es la parte contrapuesta a el tapón plaquetario y la coagulación sanguínea. Muy bien. Eh, para que la hemostasia exista, un vaso debe cortarse o debe romperse, ya sea un corte por influencias externas al vaso, ¿no? Por ejemplo, un corte con un objeto cortante, por ejemplo en la piel, un objeto penetrante, o porque el mismo vaso, ¿no?, dentro de él ha generado una rotura. Entonces, una vez que eso sucede, se va a activar estos procesos que activan la hemostasia. El primer paso que va a suceder, como vemos en la imagen, es una contracción, ¿ya? Es un espasmo muscular que trata de cerrar la luz del vaso de alguna manera para evitar la pérdida de más que si no existiera este espasmo. Después de eso, esta exposición del colágeno del tejido conectivo que rodea el vaso va a tener contacto con las plaquetas y estas plaquetas van a proceder a activarse. Una vez activas estas plaquetas, van a empezar a activar a otras plaquetas más, formando lo que se llama el tapón plaquetario. También hay que formar una red de una proteína llamada fibrina para poder atrapar a estos componentes plaquetarios, componentes sanguíneos, para ayudar a formar un coágulo. Esta activación de esta fibrina está comandada por factores de la coagulación que vamos a estudiar, por factores que van a liberar las plaquetas y por el calcio. Entonces, esas proteínas que se llaman factores de la coagulación están circulando en el torrente sanguíneo y van a ir activándose para que como mecanismo final transformen a una proteína también que está en el plasma, que se llama protrombina, en trombina, y esta trombina tenga como fin activar el fibrinógeno que es insoluble soluble a una fibrina, y esa fibrina generar esa malla, esa red que va a atrapar a estos componentes celulares como son las plaquetas, glóbulos rojos, y terminan formando el coágulo. Luego de que el coágulo ha parado ese sangrado, hay que crear un nuevo tejido, entre ellos endotelio y células musculares. Toda esa reparación va a estar llevada a cabo gracias a unas células llamadas fibroblastos. Va a haber proliferación final del tejido fibroso en el coágulo para cerrar el agujero. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos de manera más minuciosa. Ya sabemos que los vasos grandes, pequeños, medianos, microscópicos, tienen en su pared, ¿no?, hasta las arteriolas, claro, músculo liso en la túnica media. Y este se va a contraer, ¿ya? Con el objetivo de reducir instantáneamente, no va a detener, pero sí que va a disminuir la cantidad de flujo que está pasando por este sector, ¿no?, del vaso, y contribuir pues a esta hemostasia. Recordemos que el músculo liso que está por debajo de la capa, de la monocapa del endotelio, va a contraerse debido a ciertas sustancias. Tenemos que además del espasmo local, reactivo o miógeno, vamos a tener factores autacoides, derivados ya sea del propio endotelio, como por ejemplo la endotelina, ¿no?, importante vasoconstrictor, liberador de calcio de las células musculares lisas, pero también en este sistema de coagulación, de hemostasia, vamos a ver otras sustancias como la serotonina,
y el tromboxano, ¿ya? Que no está en esta imagen, pero esta serotonina y ese tromboxano van a tener también, aunque acá sí se ve, este tromboxano A2, que es liberado, por ejemplo, por las mismas plaquetas que están circulando, y la serotonina también liberada por las plaquetas van a tener efectos, además de efectos de agregación de más plaquetas, van a tener efectos sobre el músculo liso para la liberación de calcio y generar contractura muscular. Por ejemplo, en este cuadro vemos de sustancias químicas que generan vasoconstricción, les muestran la serotonina y la endotelina. La serotonina que se va a segregar fuente, por ejemplo, acá les ponen de las plaquetas, para este capítulo nos importan las plaquetas, y además también la serotonina tiene como otra función hacer agregación plaquetaria y contracción del músculo liso, ¿ya? Por eso son señales paracrinas. La endotelina hemos visto que es producida más bien por las células del endotelio vascular. Muy bien. En este espasmo muscular entonces están actuando las células del endotelio, propias del endotelio, y también estos fragmentos de células que son las plaquetas. Acá les muestro una imagen que está simulando la membrana de fosfolípidos de una plaqueta formada por ácidos grasos, un alcohol glicerol, y esta capa va a tener de ácidos grasos, va a tener o va a poderse lisar, ¿no?, y convertir en ácido araquidónico, que es otro tipo de lípido, gracias a una enzima que contiene las plaquetas, que es la fosfolipasa A2. Esta enzima, esta proteína enzimática que contiene las plaquetas, y otras células también, no solamente las plaquetas, pero para este capítulo nos centramos solamente en las plaquetas, van a generar a través de otra enzima que contiene las plaquetas, que es la ciclooxigenasa tipo 1, van a generar la producción de prostaglandinas G2 y prostaglandinas H2. En esta vía de producción, lo que nos interesa es que las plaquetas van a producir su tromboxano A2. Entonces, ese espasmo vascular, gracias a la liberación de serotonina que lo tiene guardado en sus gránulos dentro de la plaqueta y la liberación de este tromboxano que deriva de su membrana, van a generar tanto agregación plaquetaria como señalizaciones dentro del músculo liso para la vasoconstricción, ¿ya? Para la vasoconstricción. Entonces, mientras más grave el traumatismo dentro del vaso, mayor el grado de vasoespasmo. Vean que esta vía del ácido araquidónico derivado de los fosfolípidos de membrana no solamente son propios de las plaquetas. Otras células como los monocitos, los macrófagos, pueden generar también, o sea, fuentes no plaquetarias, la producción de este lípido llamado ácido araquidónico, y a través de otras enzimas que no son de la plaqueta, ¿no?, es la COX-2, también pueden producir prostaglandinas, pero las plaquetas a través de la COX-1, ¿ya? Esta COX-1 termina formando el tromboxano A2. Muy bien, entonces si el corte en el vaso es pequeño, ¿no?, suele sellarse con un tapón plaquetario y ya no con un coágulo sanguíneo. O sea, podemos solamente usar las plaquetas. Hay medicamentos como por ejemplo la aspirina, que es llamado el ácido acetilsalicílico. Vean cómo es que ella puede generar bloqueo de las ciclos oxigenasas, ¿no? Y generar, pues, es un medicamento que genera una antiagregación. Se le da, pues, en pacientes que se quiere evitar, por ejemplo, la formación de acúmulo de plaquetas, en pacientes que han tenido infarto de miocardio, ¿no?, dentro de las coronarias o ramas de la coronaria, o en ramas de las arterias cerebrales, para evitar infartos o repetición de infartos, como profilaxis secundaria de ACVs isquémicos y más. Bien, entonces el primer paso es la contracción del músculo liso. El segundo paso es la formación del tapón plaquetario. Pero antes de ver al tapón plaquetario, vamos a ver
¿Qué es una plaqueta? ¿De dónde viene? ¿Y de qué está formada? Bien, acá en la mano izquierda vemos una plaqueta en una microfotografía electrónica. A su mano izquierda vemos un glóbulo rojo, que es bastante grande al lado, ¿no? Vemos ni la cuarta parte, creo, del glóbulo rojo, y aquí vemos en completo a la plaquetita. Y a su mano derecha vemos al endotelio. Entonces, esta plaqueta tiene su membrana que lo rodea. Tiene también dentro de él un citoplasma que está lleno de microtúbulos, ¿no? Tiene un citoesqueleto formado de microtúbulos, formado de proteínas llamadas actinas, miosinas, que posteriormente vamos a ver que le va a ayudar a adquirir cierta forma a las plaquetas, generando unas zonas de pseudópodos, unas zonas espiculadas en las plaquetas. Dentro de ella también tenemos las mitocondrias. Acá, vemos acá la mitocondria, cuya función es pues importante para la producción de ATP, para la producción de ADP, también para el almacenaje de calcio, ¿ya? El almacenaje de calcio, siendo el calcio un ion importante dentro de lo que es la coagulación sanguínea. Se ve acá un sistema canalicular por donde van a salir las secreciones, las sustancias que necesite secretar esta plaqueta. También tenemos los sistemas tubulares, ¿no? Sistemas tubulares densos, como vemos aquí, estos túbulos, que también podemos verlo acá en esta imagen de colores. Y vamos a tener gránulos. Hay varios tipos de gránulos, pero voy a mencionar los más importantes. Tenemos los gránulos delta o muy densos. Dentro de estos gránulos delta o muy densos, tenemos almacenados el ADP, que va a ayudar para el llamado de otras, para la agregación, ¿no? Y el llamado de otras plaquetas que están pasando en ese momento por el torrente sanguíneo. Y también tiene guardado dentro del calcio, que es también un factor de la coagulación, es el factor 4 de la coagulación, que va a ayudar en la activación de la trombina. La serotonina, que hemos dicho que es importante para el llamado también activación de otras plaquetas en la agregación plaquetaria y para la vasoconstricción. Esto está dentro de los gránulos densos, delta o muy densos, y acá también los vemos, gránulos delta, vean, son de un color bien negro, bien oscurecido, en comparación con los gránulos alfa, que también son más grandes y no tan densos, son solo llamados gránulos de densidad moderada, también llamados gránulos alfa. Dentro de estos gránulos alfa vamos a tener otras sustancias como por ejemplo el factor de crecimiento. Dijimos que luego de que ya el coágulo se ha formado, vamos a tener que semanas después va a haber la llegada de fibroblastos y hay que reponer ese tejido a través de la estimulación con estos factores de crecimiento que van a generar crecimiento de células endoteliales, el crecimiento de las células musculares lisas para volver a cerrar el agujero dentro del vaso, ¿ya? Y eso es liberado pues por las plaquetas también. El fibrinógeno, que es una proteína que va a ayudar a anclar plaqueta con plaqueta, ¿no? Una vez que las plaquetas han sido activadas y una vez que las plaquetas se están agregando, necesitan unirse entre ellas y esa unión la hace el fibrinógeno. El fibrinógeno une plaqueta con plaqueta. Tenemos el factor 5 que también guardan ahí dentro, ¿no? Que es un cofactor para la activación o la aceleración de la activación de la protrombina en trombina. También pueden albergar dentro de estos gránulos el factor de von Willebrand, que es una importante sustancia para el anclaje de la plaqueta al endotelio, ¿ya? El factor de von Willebrand. Después ya tiene otras sustancias como las fibronectinas, tromboglobulinas, que todas ellas también ayudan en el proceso de la agregación plaquetaria. Tenemos antagonistas de la heparina para que la heparina que está circulando por allí no intente disolver a los
factores de la coagulación, que es una de las funciones de la heparina porque es un anticoagulante. Puede también tener factores plaquetarios que ayudan en el proceso de la coagulación y la trombospondina. Bien, acá vemos una imagen, ¿no? Aunque acá no se ha visto, debería verse también restos de retículo endoplasmático de aparato de Golgi también, que no se visualizan. Vemos almacenes de glucógeno, miren, cerca de las mitocondrias para la producción de ATP. También es importante recalcar que dentro de las plaquetas también está el factor 13 de la coagulación, que es el factor estabilizador de la fibrina, que además de estar circulando por la sangre, también puede ser liberado por las plaquetas. Tenemos entonces los gránulos densos, los sistemas tubulares densos, y también tenemos los filamentos, ¿no?, contráctiles que van a estar en la periferia de la plaqueta, ¿ya? Y alrededor de ella un glucocálix. Su membrana plasmática y hecha de fosfolípidos. Todo esto compone una plaqueta. Estas plaquetas eh, son productos de o son parte de los megacariocitos que han ido fragmentándose desde la médula ósea hacia el torrente sanguíneo. Son bastante pequeñitas las plaquetas, miden entre 1 a 4 micrómetros de diámetro, mucho menos que un glóbulo rojo, y los derivan pues de estos megacariocitos. Estas plaquetitas no van a contener dentro de ellas ningún núcleo, así que no pueden realizar divisiones celulares ni de ningún tipo. Estos megacariocitos tienen núcleos dentro de ellos bastante grandes, bastante lobulados, ¿no? Y se van a producir ahí en la médula ósea. Estos megacariocitos derivan de la misma estirpe progenitora que los glóbulos rojos. Entonces derivan de las células progenitoras de los megacariocitos eritrocitos a través de ciertas sustancias activadoras y proliferativas virarán para progenitora de megacariocitos o para progenitora de eritroides, pero ambas nacen de la misma célula progenitora. Aprovechamos esta imagen para volver a recordar que tenemos las otras estirpes, que son las estirpes linfoides para la producción de linfocitos, la producción de las células progenitoras de granulocitos y monocitos, ¿ya? Granulocitos y monocitos. Entonces, vemos que de ahí derivan pues las células, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos dentro de la producción de la médula ósea y que también están en el torrente sanguíneo. Estos neutrófilos dentro del torrente sanguíneo y en el tejido se siguen llamando neutrófilos. Estos basófilos dentro del tejido se llaman mastocitos y estos eosinófilos dentro del tejido también se llaman eosinófilos y los monocitos dentro de los tejidos se llaman macrófagos y tenemos una célula distinta que está generalmente en los epitelios o cerca de los epitelios de los tejidos o en las mucosas, que son las células presentadoras de antígenos, que son las que van a presentar parte de proteínas, ¿no?, de productos bacterianos o agentes extraños hacia los linfocitos. En la mano derecha vemos una imagen, ¿no? Acá vemos en esta imagen pequeña izquierda, vemos a un megacariocito con sus múltiples núcleos multilobulados, bastante grandes, por eso se llama mega, al lado de estas células de la médula ósea de otras estirpes, ¿no? Estirpes probablemente granulocíticas y linfocíticas. Y vemos aquí en esta imagen magnificada de una imagen microscópica electrónica a un megacariocito, su núcleo bilobulado, vean, y vemos alrededor esta zona de aquí donde vemos que tiene unos conductos de demarcación plaquetaria y estos conductos de demarcación son las zonas por donde se va a ir rompiendo y formando esos pedacitos de plaquetas, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de esta zona que estoy enmarcando, puede salir una plaqueta. Vemos que dentro de ella tiene sus gránulos densos, ¿no?
por aquí puede salir otra plaquetita, vean, entonces por aquí tenemos, ¿no?, gránulos densos, su citoplasma con sus restantes organelas, vean, por acá tenemos mitocondrias, se van a empaquetar para salir al torrente sanguíneo. Acá vemos una magnificación en la mano derecha, ¿no?, de un citoplasma que está casi ya completamente separado en esa zona demarcatoria, y vean que tiene dentro de él mitocondrias, ¿no? Varias mitocondrias se ven, y vemos también gránulos densos, ¿no? Gránulos densos que hemos dicho que van a contener pues sus ADP, su calcio, etcétera. Muy bien, ¿qué más hay en el citoplasma? Tenemos proteínas como las que tienen el músculo, por ejemplo, el músculo liso, esquelético, fibras de actina y fibras de miosina y fibras de trombestina, que lo que ayudan es a que las plaquetas se vuelvan contráctiles, puedan contraer, puedan jalar, ¿no?, esas fibras que van a formarse aquí, la fibrina, para contraer al coágulo. También pueden tener restos de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, que van a contener algunas enzimas proteicas, y también el almacenamiento de calcio importante para la activación de los factores de la coagulación, las mitocondrias, sistemas enzimáticos para la capacidad de formar ATP y ADP. También tiene otros sistemas enzimáticos, o sea, tiene proteínas dentro de la enzimática, como que van a generar la producción de prostaglandinas, y de ello a su vez la formación de tromboxanos. También dentro de ella la plaqueta tiene una proteína llamada el factor estabilizador. Este factor estabilizador, que también está en el torrente sanguíneo, ¿no?, también va a estar dentro de estas plaquetitas, y van a ser liberadas cuando necesitemos generar una estabilización de la fibrina en pasos posteriores, cuando tengamos ya la formación del coágulo. Estas plaquetas también van a liberar factores de crecimiento. ¿Qué cosas van a hacer o estimular que crezcan? Ya en los procesos ya de cicatrización, ¿no?, de cierre del agujero. Vamos a generar células nuevas del endotelio vascular para tapar esa zona agujereada, células musculares lisas que van por debajo del endotelio, y también proliferación de fibroblastos para el crecimiento del tejido conjuntivo perivascular, ¿ya? Muy bien. Estas plaquetitas viven mucho menos que los glóbulos rojos, hasta 12 días, y van a ser en la mitad, en el 50%, van a ser eliminados en el vaso, y el restante en todo el sistema retículo macrofágico del cuerpo humano, ¿ya? Bien, entonces ya ahora que hemos entendido qué es la plaqueta, qué contiene la plaqueta, vamos a ver los mecanismos de cómo se va a formar este tapón de plaquetas. El primer paso que tiene que existir para que ellas se activen, porque las plaquetas también circulan inactivas. Ahora vamos a ver que todos los factores de la coagulación, proteínas de la coagulación, plaquetas, siempre están inactivas. Tiene que haber un precursor que los va a activar, y las plaquetas no están eximidas de esta activación, ¿ya? Entonces las plaquetas circulan de manera inactiva, y cuando tienen exposición de colágeno de la pared del vaso, es ese el punto que va a gatillar esta activación plaquetaria. Las que pasen por ahí tendrán contacto, y ellas a su vez activarán a las otras plaquetas que están viajando, que no están teniendo contacto con el colágeno, para poderlas activar, llamarlas al sitio del agujero, y empiecen a aglomerarse, a agregarse una tras otra, tras otra, tras otra, ¿ya? No olvidemos que también a esto se suma la contracción del músculo liso a través de la producción, pues, de endotelinas, ¿no? Muy bien. Ven, acá tenemos una plaqueta inactiva en una imagen tridimensional, y vean cómo después, una vez que la plaqueta, a través de ciertos procesos que vamos a ver, se activa, empieza a formar, ¿no?, estos pseudópodos de manera radial, de maneras irregulares, ¿no?,
que se da gracias a esas proteínas contráctiles que contraen fuertemente y liberan factores activos, ¿no? Que van a llamar a otras plaquetas. Y así vamos a tener que vamos a ir activando una tras otra a las plaquetas. Entonces, para formar el tapón plaquetario. Aquí vemos en esta imagen que nos están representando una plaquetita inactiva de color blanco, media globular, y ella se va a activar por la exposición del colágeno. Cuando hay exposición al colágeno, la plaqueta tiene que unirse al colágeno, y eso lo va a hacer gracias a la unión de manera, puede ser directa con el colágeno o de manera indirecta a través de una proteína que es el factor de von Willebrand, que aquí lo representan de color verde. Este factor de von Willebrand ancla el colágeno a la plaqueta, y esta a su vez gracias a la unión con una glucoproteína de membrana de la plaqueta llamada glucoproteína 1B9. Esa unión genera también, ¿no?, que las plaquetas se active. Va a haber activación de la glicoproteína 2B3A, que también es llamada alfa 2B beta 3. ¿Ya? En algunos libros lo pueden encontrar como glicoproteína 2B3A, en otros como alfa 2B beta 3. Y esta también va a permitir la unión, ¿no?, eh, con otras plaquetas. Vamos a ver, entonces acá tenemos la misma imagen. Vemos que en esta plaqueta que ya se activó, vemos sus pseudópodos, vemos que se une de manera directa al colágeno a través del factor de von Willebrand, que puede estar por ahí, ¿no?, circulando, o es que la plaqueta lo libera desde sus gránulos alfa y se une pues acá al colágeno a través de su proteína receptora de membrana, la glicoproteína 1B9. De manera directa lo puede hacer al colágeno, sí, a través de otra glicoproteína llamada la glicoproteína 6 en romano. Una vez que sucede esta unión, va a haber la liberación de sustancias de las plaquetas hacia las otras plaquetas que están circulando libremente y que, como ya dije, no están teniendo contacto. No es una, no son varias, pues, pero esas que están pasando por ahí no están teniendo contacto con el colágeno, así que alguien las tiene que activar. Y las activan la liberación de serotonina que salen de los gránulos, el tromboxano A2 que se libera desde la membrana de fosfolípidos y la COX-1, que tienen pues sus receptores dentro de estas plaquetas, en la membrana, perdón, de las plaquetas. Y el ADP también, que va a activar a otras plaquetas. La unión de estas plaquetas se da gracias al fibrinógeno, que también está circulando por ahí por el torrente sanguíneo, y se va a unir a la glicoproteína 2B3A. Esa es su proteína de unión. Y va a anclar a una plaqueta con otra plaqueta. Muy bien, entonces vemos que las fibras de colágeno y el endotelio, ¿no?, dañado se van a encontrarse, perdón, con la plaqueta. Esa plaqueta, una vez unida a través de esos procesos que ya explicamos, van a liberar ADP, tromboxano A2, van a liberar serotonina, miren estas sustancias que están allí, para ir activando estas plaquetitas que están por ahí circulando. Luego de eso vamos a ver que se forma el tapón plaquetario, pero no es suficiente la unión que tienen las plaquetas entre plaquetas. Hay que tirarles como una malla, como una red de pescar, para fortalecer esa unión, y eso se llama la fibrina. Vamos a tener primero un tapón bastante laxo, pero que va a bloquear la pérdida de sangre. Después, ¿no?, ya durante el proceso de la coagulación, vamos a tener la activación del fibrinógeno en fibrina, como vemos aquí. Y aunque al comienzo tenemos un tapón débil, hecho un coágulo débil, posteriormente vamos a tener la gran formación de una malla de red de fibrinas estables, insolubles, con el atrapamiento de las células formes y un coágulo inflexible, o sea, inamovible, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que el resumen da sobre el tapón plaquetario
es que vamos a tener una lesión, ya sea una lesión propia del vaso, ¿no? O una lesión externa al vaso que lo va a romper. O sea, interna me refiero a que está pasando la sangre ahí, ¿no? Puede generar una rotura del endotelio. Entonces, eso va a generar que las plaquetas que estaban circulando liberen ADP, tromboxano, serotonina, que también es llamado 5-hidroxitriptamina, que va a reclutar, va a hacer el llamado y la activación. Y luego ellas se van a unir. Además, el tromboxano A2 va a generar esto, que es la contracción del músculo liso, ¿ya? Si es que el traumatismo no ha sido dentro del vaso, sino por fuera del vaso, alguna fuerza, un trauma que ha roto, ha generado lesión de ese tejido y rotura de sus vasos, vamos a tener la liberación de una sustancia, una proteína llamada el factor tisular 3 que lo liberan las células de este tejido X. Y tanto sea por un daño interno o por un daño externo del vaso, esto va a terminar generando la activación de factores de coagulación que tienen como fin activar la protrombina a trombina activa y ella a su vez activar el fibrinógeno hacia fibrina para formar la red de malla junto con el tapón plaquetario y formar el coágulo definitivo. Muy bien, entonces acá tenemos los factores que participan en la función plaquetaria. Vemos el colágeno de la matriz subendotelial que va a exponerse a las plaquetas y comienza la formación del tapón plaquetario. El factor de von Willebrand que lo produce el mismo endotelio o también las plaquetas, ¿ya? Estas plaquetas llevan dentro de ella, ¿no? Producto del megacariocito, dentro de sus gránulos al factor de von Willebrand. Lo van a ayudar al anclaje de la plaqueta al colágeno, ¿ya? Hay enfermedades que tienen déficit de factor de von Willebrand, por si acaso, ¿ah? Cuando estudien ya fisiopatología o enfermedades de la sangre, van a haber déficit del factor de von Willebrand. La serotonina, ya hemos dicho que es la 5-hidroxitriptamina, que tiene como función ya sea activar a las plaquetas de las vesículas o generar vasoconstricción. El ADP, que tiene origen en las mitocondrias y que va a activar a plaquetas y también a la llamado de otras plaquetas para la agregación plaquetaria. El factor activador de plaquetas que puede ser producido no solamente por las plaquetas, pero la función que tiene, ya sea que lo produzcan los neutrófilos, por ejemplo, los monocitos en ese tejido o las plaquetas en ese vaso, es la activación y agregación plaquetaria. Más que todo está presente en momentos de inflamación o aumento de la permeabilidad de los capilares para tratar de detener esa permeabilidad. Tenemos también el tromboxano A2, que hemos dicho que se libera de los fosfolípidos de membrana y eso va a generar, ya sea a nivel del vaso, vasoconstricción, y a nivel de la plaqueta, agregación plaquetaria. Factor de crecimiento derivado de plaquetas que van a también a promover lo que es la curación de las heridas, ¿ya? Atraen a los fibroblastos y células del músculo liso. Muy bien. ¿Qué importancia tienen nuestras plaquetas en el día a día? Es que no las notamos porque no tenemos consecuencias de plaquetopenia. Pero acá les muestro una imagen a la mano derecha, ¿no? De un miembro inferior y vean la cantidad de puntitos rojos o violetas, ¿no? Color rojo vinoso, perdón, que en medicina se llaman petequias. Las petequias son lesiones dérmicas visibles al ojo humano que suelen medir a veces no más de 5 milímetros, son muy chiquititas y que no desaparecen a la digitopresión, no presiona la piel y esto no desaparece. Las petequias tienen múltiples causas, no hay múltiples causas de petequias, pero una de esas causas es la plaquetopenia, es decir, una persona que por alguna enfermedad X tenga baja cantidad de plaquetas o puede ser que sí tenga buena cantidad de plaquetas pero no funcionan bien, ¿ya? Puede ser un déficit cualitativo o cuantitativo de las plaquetas, pero no hay un efecto real de las plaquetas. ¿Y eso qué generaría? Generaría esto, ¿ya? ¿Qué nos hace ver esto? Miren,
El taponamiento plaquetario es extremadamente importante para cerrar roturas diminutas en los vasos muy pequeños y ocurren, dice el Guyton de Fisiología, centenares de veces diariamente. Significa desde que usted nace hasta que usted se muere, todos los días de su vida usted está generando rupturas diminutas de sus vasos sanguíneos dentro del torrente sanguíneo. Pero no pasa nada, porque inmediatamente esas plaquetas que están circulando por aquí van a generar su tapón plaquetario. Cuando son vasos muy, muy chiquititos, basta con un tapón plaquetario, pero cuando son cortes muy grandes o de vasos muy grandes, sí que hay que activar los factores de la coagulación, ¿ya? Entonces, dice que cada día se desarrollan miles de zonas hemorrágicas debajo de la piel y en los tejidos internos si una persona tiene pocas plaquetas. Y esto es cierto, las personas que tienen plaquetopenias no solamente pueden producir hemorragias como vemos acá visibles debajo de la piel, ¿no? Sino también adentro, en los órganos internos, ya que a los órganos llegan vasos y ese árbol, sea arterial o venoso, se ramifica, ¿no? En ramas más y más pequeñas y más pequeñas. Muy bien. Entonces ya hemos visto la importancia de la vasoconstricción, la importancia de las plaquetas y ahora vamos a ver la coagulación. Muy bien, entonces mientras que ya está generándose esa vasoconstricción en esa zona, ¿no?, sostenida, vamos a tener que en 15 a 20 segundos, perdón, y a la vez el tapón plaquetario, en 15 a 20 segundos, si es que ha sido un traumatismo grave de la pared del vaso, o en 1 o 2 minutos si han sido en vasos muy chiquititos, ¿no?, traumatismo menor, vamos a tener que el coágulo va a empezar a formarse, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir en esta formación del coágulo? La pared del vaso. Vamos a ver que la misma pared del vaso, por ejemplo, a veces eh, tenemos que el tejido alrededor se va a lesionar y ese tejido, por ejemplo, va a formar un factor tisular que va a ir a iniciar las vías de coagulación. También tenemos que las plaquetas van a intervenir también, no solo en la formación del tapón plaquetario, sino también en la formación del coágulo, a través de ciertas sustancias que va a liberar, como el calcio, por ejemplo, dentro de sus gránulos, o la liberación del factor 13, por ejemplo, que es el factor estabilizador de la fibrina, o a través de factores plaquetarios, así se llama, que también van a intervenir en la activación de los factores de la coagulación. Y las proteínas sanguíneas que están circulando, que en su mayoría, si no por decir todas, son producidas en el hígado. Estas proteínas que adquieren el nombre de factores de la coagulación son las que van a intervenir en la formación de este coágulo, ¿ya? Entonces acá tenemos el vaso lesionado, inicia con la vasoconstricción, tapón plaquetario, empieza ya la transformación de la protrombina en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y la fibrina se polimeriza y genera un gran tapón un gran tapón de coágulo, ¿ya? Posteriormente ya vamos a ver que va a haber una retracción del coágulo y finalmente vamos a tener el proceso de cicatrización con los fibroblastos. Muy bien, después de que ya se activa la vía a los segundos, ¿no?, de 3 a 6 minutos, la zona de la rotura ha cerrado, dice, la brecha, ¿ya? Y se rellena de coágulo. Entonces, la reacción es rápida para la formación de este coágulo. Casi en 5 minutos ya estamos formando el coágulo. Y de 20 minutos a 1 hora el coágulo se retrae, ¿no?, empieza a jalar para que empiece a cerrar aún más el agujero, ¿ya? Porque lo que se quiere es retraer ese agujero que se ha formado en el vaso. Y esa retracción del coágulo pues toma un poco más de tiempo. Es por eso que si uno actúa sobre todavía cuando no hay una buena retracción del coágulo, puede volver a sangrar, ¿ya?
Muy bien, las plaquetas también desempeñan una función importante en la retracción del coágulo porque gracias a esas contracciones de su citoesqueleto van a ayudar a alar a la fibrina, eh, así que también participan en este proceso de retracción del coágulo. Muy bien. Organización fibrosa y disolución del coágulo. Bueno, ya formé el coágulo, ya paré el sangrado, entonces ahora toca generar pues el tejido cicatrizal o formar, perdón, la nueva formación también de células dentro de ese tejido del vaso. Se da porque puede haber invasión de los fibroblastos o a veces también los coágulos pueden salir al tejido de ese órgano donde ha habido una rotura y gracias a unas enzimas que tienen esos tejidos van a disolverse, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas de eh, eliminar el coágulo, ¿ya? Luego del coágulo sobreviene la invasión de los fibroblastos y se promueve parcialmente el factor de crecimiento que segregaron las plaquetas. Entonces los fibroblastos son llamados, hay más llamados gracias a las plaquetas. Y va a haber crecimiento nuevo, ¿no?, de células del endotelio y células musculares lisas. Se continúa hasta coágulo organizado en tejido fibroso en aproximadamente 1 a 2 semanas. Mecanismo de la coagulación de la sangre. Ahora vamos a ver cómo es ese mecanismo de coágulos. Nosotros tenemos factores de la coagulación que los han numerado o les han puesto números romanos. El fibrinógeno, que es una proteína inactiva, se llama factor 1. La protrombina, que se va a convertir en trombina, es el factor 2. Y esa trombina es la que va a activar al fibrinógeno. Por lo tanto, el factor 2 activado, llamado trombina, va a actuar sobre el fibrinógeno, que activado se llama fibrina, y ese fibrinógeno es el factor 1. El factor 3 lo van a liberar los tejidos dañados, los tejidos lesionados que a su vez han roto vasos sanguíneos. Ese factor 3 se llama factor tisular o también llamado tromboplastina tisular. El calcio, que no es una proteína, no es un lípido, ¿no?, es un ion. El calcio es el factor 4. Este calcio está circulando en el espacio extracelular, ¿no?, en grandes cantidades. Y este calcio, en el caso de la sangre, tiene un efecto procoagulante. El factor 5 es la proacelerina. Vamos a ver que va a tener un efecto de activar a un complejo proteico que se llama la protrombinasa, la proacelerina, también llamado factor lábil. No hay factor 6. Pasa directo al factor 7. El factor 7, también llamado acelerador de la conversión de la protrombina. Y tenemos también al factor 8, que es una proteína que es llamada el factor antihemofílico. Se llama factor antihemofílico porque si uno lo tiene presente en el plasma, no voy a producir una enfermedad llamada hemofilia, caracterizada pues por generar sangrados espontáneos o con mínimos golpes. Pueden haber hemartrosis, ¿no?, sangrados en las articulaciones, sangrado gingival, y el 8 es llamado también el factor antihemofílico tipo A. El 9 es el factor antihemofílico tipo B, porque si lo tenemos no vamos a formar la enfermedad hemofilia B. Se llama B porque es para el factor 9, ¿ya? Y para el factor 8 la hemofilia A. También llamado componente tromboplastínico del plasma. Factor 10 es el factor de Stuart o factor de Stuart por Owen. El factor 11 es el factor antecedente tromboplastínico
el factor 12, el factor de Hagemann, el factor 3, el factor estabilizador de la fibrina, ese que hemos dicho que también lo segregan las plaquetas, lo segrega también eh, vamos a tenerlo generando eh, la unión de muchas hebras de fibrina, ¿ya? La precalicreína, que es el factor de Fletcher. Ya, ahora, a partir de acá, lo que ya estamos viendo ya no son factores de la coagulación, no se llaman factores. Estos de aquí son otras sustancias que sí van a intervenir en la formación del coágulo para activar algunos factores de coagulación, como por ejemplo la precalicreína, el cininógeno de masa molecular alta, que los vamos a ver posteriormente. Pero no, aunque no son factores de la coagulación, están presentes en la activación. Y las plaquetas que definitivamente van a generar el factor plaquetario para la activación de algunos factores de la coagulación. Los que he encerrado en color negro son factores de la coagulación que van a necesitar vitamina K. Es decir, para que puedan eh, ser producidos estos factores de la coagulación debe haber presencia de vitamina K. Toda persona que tenga déficit nutricional de vitamina K va a tener alteración de la coagulación de la sangre. 2, 7, 9 y 10. 1972, de atrás para adelante, 2, 7, 9 y el 1 que sería el 10, ¿ya? 2, 7, 9 y 10 dependientes de la vitamina K. Muy bien, entonces vamos a ver. Nosotros estamos en una constante sustancias procoagulantes y sustancias anticoagulantes. Si hay la rotura de algún vaso espontáneo por el pasaje de la sangre, entonces pues, se van a activar en ese momento, en ese punto de ese vaso, sustancias procoagulantes. Pero lo que siempre está actuando y lo que siempre está predominando en nuestro organismo es la anticoagulación, por lo que la sangre no se coagula para mantener su circulación activa dentro de los vasos sanguíneos. Muy bien, sin embargo, ya cuando se rompe un vaso vamos a activar estas vías procoagulantes. Vamos a ver entonces, vamos a ver esta parte final donde se activa la fibrina, ¿ya? Antes de ver la activación de los factores de la coagulación, vamos a ver la activación de esta protrombina en trombina, que es la que finalmente va a activar a la fibrina para la coagulación. Entonces, vamos a tener que la protrombina se va a convertir en trombina gracias a la presencia de un conjunto de sustancias que se llaman el activador de la protrombina o en algunos libros le llaman la protrombinasa. Este activador de la protrombina, que por ahora lo vamos a dejar en stand-by para estudiarlo con mayor precisión en diapositivas posteriores, por ahora sepan que se llama el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina cataliza la conversión de protrombina en trombina, o sea, del factor 2 inactivado en factor 2 activado. Y también gracias a la presencia de calcio, que es el factor 4, que en este caso se llama factor 4 de la coagulación. Esta trombina lo que va a hacer es que este fibrinógeno que está inactivo, que está soluble en plasma, se convierta en un monómero de fibrina y luego este monómero de fibrina se va a polimerizar, a unir con otros monómeros de fibrina y con otras hebras de fibrina, generando pues eso, ¿no? Las fibras de fibrina. La trombina también, una vez activada, va a ayudar a activar a este factor estabilizador de la fibrina, porque al comienzo la fibrina es muy laxa y genera coágulos muy laxos, pero luego con la activación del estabilizador de la fibrina que va a generar enlaces más fuertes entre las hebras de fibrina, ¿no? Va a terminar generando fibras de fibrina ya no solamente paralelas, sino todas entrecruzadas, ¿ya? Y eso se da gracias a este factor 13
activado por la misma trombina. La protrombina es una proteína que es una globulina, así como la hemoglobina, ¿no? Pero esta es una alfa-globina. Es un tipo de alfa-2-globina, mide 68.000, tiene un peso molecular, perdón, de 68.700 Dalton y en sangre la podemos dosar de 15 miligramos por cada decilitro de sangre. Es inestable y es fácil, ¿no?, desdoblarse en compuestos más pequeños, esta protrombina, que se va a pasar a ser trombina, ¿ya? Y esto es gracias a ese activador de la trombina o el complejo trombinasa. Esta trombina va a tener un peso molecular que es mucho menor y es casi la mitad de su protrombina, ¿ya? Vean que una vez que la protrombina se activa trombina, que es a su vez el factor 2, que a su vez también es dependiente de la vitamina K, va a activar al fibrinógeno, que es el factor 1, y se termina generando esas fibrinas entrecruzadas, un polímero de varias fibrinas, 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 y eso se llama polímero de fibrina, que ya cuando ya terminó, ya se generó el recubrimiento del agujero del vaso, tenemos que disolver ese coágulo. O si es que ha habido la formación de un coágulo, ¿no?, dentro del torrente sanguíneo. Entonces eso va a generar posteriormente que se destruya, y ese proceso se llama fibrinólisis, que es que es opuesto a la coagulación. Es un proceso opuesto a la coagulación. Ahí tenemos que el plasminógeno se convierte en plasmina gracias a unas sustancias que van a secretar el tejido, que es el activador del plasminógeno, y el plasminógeno que está inactivo se vuelve plasmina y va a degradar, es una enzima proteolítica, que va a degradar a esas hebras de fibrina. Muy bien, aquí les he puesto en la mano izquierda un cuadro de un libro en el que vean cómo es que desenumeran también los factores de la coagulación sin considerar acá las plaquetas, porque no son factores de coagulación, que sus nombres y además la fuente de origen. Si ustedes son curiosos, todos los factores de la coagulación, excepto del factor tisular y excepto el 4, que son iones de calcio, y el 3 porque lo libera el mismo tejido dañado, ¿no? Y las plaquetas también activas pueden liberar este factor tisular. A excepción de estas dos, que son la 3 y la 4, todo el resto de los factores que son realmente proteínas son producidas por el hígado. La gran importancia y nobleza de nuestro hígado, que tiene múltiples funciones metabólicas, síntesis de proteínas, producción de bilis, pero también produce las proteínas de los factores de la coagulación, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el factor estabilizador de la fibrina la produce el hígado, pero también lo producen, hemos dicho, las plaquetas, que también lo tienen dentro de ellas, ¿no? Pero vean cómo es que eh, lo produce también el hígado, el factor 2 el hígado, el 11 el hígado, el 10 el 9, el 8 el 7, y esos hepatocitos dentro de su genética, dentro de sus cromosomas, tienen pues la codificación de genes para la producción de estas proteínas, ¿ya? Bien, pues no olvidemos también, para recalcar, que nuestro hígado también tiene la función de producir otras funciones, ¿no?, que son la síntesis de albúmina para la presión oncótica, las lipoproteínas para el transporte del LDL, del colesterol, ¿no? También tiene la función de síntesis de lípidos, de colesterol, triglicéridos, de las membranas celulares, hacen gluconeogénesis, es decir, terminan produciendo
azúcar a través de productos que son distintos a los sacáridos, la glucogenólisis, que es la ruptura de ese glucógeno almacenado, y gluconeogénesis, que es la formación de glucógeno hepático. La producción de bilis, ya hemos visto a través de la hemocateresis, que ayuda pues, ¿no?, a la digestión de las grasas, depósitos de sustancias, ¿no?, como el glucógeno, la vitamina B12, el hierro, ya lo hemos visto en forma de ferritina, transformación del amonio en urea, ¿no?, para eliminarse pues por los riñones, detoxificación de la sangre, ¿no?, de fármacos, del alcohol, y nuestra producción de los factores de la coagulación y globinas también, ¿no?, las globulinas, perdón. Entonces, la albúmina, las globulinas y los fibrinógenos, que dijimos que eran parte del plasma sanguíneo como proteínas que tienen como función mantener esas presiones oncóticas. Hay algunos factores de la coagulación que dependen de la vitamina K para, para la activación, por ejemplo, acá de la protrombina, pero también a su vez del factor 7 de la proconvertina, del 2, 7, 9 y 10, ¿ya? Timofílico B y Stuart Power como factor 10. Entonces, hay necesidad de vitamina K. ¿Y por qué? Y si no hay protrombina, no hay trombina. Y si no hay trombina, por más que yo tenga factor 7, factor 9, factor 10 activado, por más que si yo tuviera eso, que son dependientes también de vitamina K, o que yo tenga los otros factores de la coagulación que no son dependientes de vitamina K, no va a haber coagulación porque la protrombina es la que finalmente va a activarse a trombina para la formación de el coágulo, perdón, para la formación de fibrina, ¿ya? Por eso la importancia de la protrombina como dependiente de la vitamina K. Y la importancia de ello radica en que hay personas que llegan a hacer hepatopatías, por ejemplo, pacientes que tengan cirrosis hepática, pacientes que tengan hepatitis, ¿no?, crónicas, virales, pacientes que tengan ¿qué otra enfermedad? Cáncer de hígado, por ejemplo. Entonces van a tener déficit, ¿no?, para la producción de estos factores de la coagulación, o los pacientes que tengan déficit de vitamina K, o sea, nutricional, ¿no? Por ejemplo, no hay consumo de leche, ¿no? Pacientes desnutridos, no hay consumo de huevo, aceites, como aceites de maíz, hígado de la vaca. Entonces, hay déficit de vitamina K. Es por eso que los niños que son recién nacidos, ¿no? Tienen déficit de vitamina K estos recién nacidos y pueden generar hemorragias. Entonces, para evitar esto, porque no tienen activa no podrían formar trombina y a su vez coágulos, entonces tendrían roturas de vasos y con ello tendrían hemorragias. Entonces a los niños recién nacidos dentro del plan en todo el mundo mundial, ¿no?, Perú y en todos lados, a los recién nacidos se les inyecta fitomenadiona, que es vitamina K, y se les coloca a los bebitos para evitar esto, ¿ya? Y también se le puede colocar a pacientes que estén pues con problemas de la coagulación y que necesitemos que coagulen bien, ¿no?, para operarlos, por ejemplo, ¿no?, y necesitamos inyectarles vitamina K, o simplemente porque están teniendo una hemorragia y queremos evitarlo, ¿no? Y eso se ve a través de exámenes de laboratorio que pedimos, donde van a evaluar estos factores, y si los vemos disminuidos, podemos potenciarlo con la inyección de vitamina K. Conversión del fibrinógeno en fibrina, formación del coágulo. Muy bien, vamos a ver que el fibrina, entonces, ya una vez que tengo la trombina activa, gracias al activador de la trombina o la protrombina, perdón, estos sistemas protrombinasas, vamos a tener que ella va a activar el fibrinógeno fibrina. Pero antes vamos a conocer cómo es el fibrinógeno. Esta es la proteína fibrinógeno, tiene un peso molecular más que la protrombina, ¿no?, 340.000
de peso tienes tú, peso molecular es 340.000 Dalton, y si es que yo tomo un decilitro de sangre, voy a encontrar entre 100 a 700 miligramos de esta proteína que se forma en el hígado y que si tengo enfermedades hepáticas, pues su concentración va a disminuir en sangre, y esos pacientes hepatópatas, cirróticos, infecciones virales, hacen hemorragias espontáneas, ya pueden hacer hemorragias digestivas altas, pueden hacer hemorragias digestivas bajas, pueden hacer hemorragias cerebrales, hematomas o moretones en la piel, etc. Muy bien. Vamos a ver que este fibrinógeno va a tener acción, sobre ella va a actuar la trombina, ¿ya? No es que la trombina ya está activa, esta trombina lo que va a ser eliminar 4 péptidos de peso molecular de cada molécula de fibrinógeno, ¿no? Entonces acá tenemos una molécula de fibrinógeno, acá tenemos a la trombina, y vean que le va a retirar estos péptidos. Acá también en la imagen de la derecha pueden visualizar una imagen una, de una fibrinógeno, como lo vemos en esta imagen, vean. Acá yo le llamo esto sus antenitas, ¿no? Va a tener sus antenitas. Y su zona central E y sus regiones distales D. Y aquí vemos esta zona que es la trombina, ¿no? Que se ha unido a esta zona central E, donde le va a retirar estos 4 péptidos de peso molecular en amarillo, y va a cambiar la forma, o sea, y eso va a generar que esto ya no se llame fibrinógeno, sino ahora se va a llamar fibrina. Esta fibrina, que es un monómero de fibrina, ¿no? Activo, ya va a empezar a polimerizarse, o sea, va a unirse con otras moléculas monómeras de fibrina. Estos enlaces por los cuales se van a unir estos monómeros de fibrina son enlaces de hidrógeno no covalentes y son enlaces débiles. Las fibras recién formadas no se están entrecruzando y este coágulo es débil todavía, ¿ya? Vamos a ver que luego, a través de este factor estabilizador de la fibrina, que es un factor de la coagulación, que es el factor 13, ¿no? Que ya dijimos que es producido por el hígado, pero también lo contienen las plaquetas, van a quedar ahí atrapadas en este coágulo, ¿no? Y ellas van a tener efectos sobre la fibrina para eh, generar enlaces de unión más potentes. Entonces, vamos a ver que debe activarse, ¿no? Debe activarse este factor 13 por sí mismo. Otro factor que también ayuda a la conversión de este factor estabilizador es la misma trombina, ¿ya? Mientras que ya se activó la primera trombina, esas trombinas que están apareciendo en muchas cantidades, algunas de ellas también van a ir a activar a esa fibrina, van a ir a activar, perdón, a ese factor 13, a ese factor 13. Este factor 13, cuando ya está activado, va a hacer que las antenitas, que son estas partes ¿no? de unión entre regiones distales D, van a unir y van a generar enlaces de tipo covalentes, ¿no? Entre más moléculas, o sea, entre la que está aquí abajo, entre la que está aquí abajo, entre la que está aquí abajo. Y eso genera múltiples, puede ser las que están acá. Entonces va a generar enlaces de entrecruzamiento entre las fibras de fibrina, generando una mayor fuerza tridimensional en esta malla, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un coágulo bien formado, ahora sí, que pasó de un coágulo laxo acá con las plaquetas, y luego la formación de la red de malla de varios polímeros y varias fibras ¿no? que son varias fibras de fibrina, pero ahora entrecruzadas. Entonces, ¿qué es el coágulo de sangre? El coágulo sanguíneo va a ser una red de fibras, ¿no? Como una malla de pescar, donde tenemos células sanguíneas, pueden haber glóbulos rojos, por ejemplo, va a haber plaquetas y obviamente el mismo plasma con todas las sustancias que están aquí
dentro del plasma. Y va a hacerse adherente pues esas fibras de fibrina a los vasos sanguíneos para tapar las zonas agujereadas o dañadas. Vamos a ver la retracción del coágulo y expresión de suero. Muy bien, entonces otra vez vamos a ver a las protagonistas que son las plaquetas. Ellas están presentes en todo momento y ahora con otra función, retraer todo este coágulo, ajustarlo, jalarlo para retraer y cerrar el agujero, ¿no? Entonces, vemos que de las plaquetas, dentro de ellas, ¿no? Tienen un citoesqueleto que está formado por microtúbulos, por proteínas de actina y de miosina dentro de ellas, ¿ya? Que van a terminar generando los pseudópodos o falsos pies. Y eso va a ayudar a que las plaquetas también, ¿no? Unan fibras de fibrina eh, de manera más, que junten, ¿no? Las hebras de manera más consistente y eso genera esa retracción. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, ya hemos dicho que estas plaquetas van a tener esas sustancias que son el estabilizador de la plaqueta. Ven, acá tenemos una imagen de unas plaquetitas, ¿no? Inactivas y aquí abajo unas plaquetitas que ya están activas, seguramente ahí en la zona de la rotura. Entonces, ellas contribuyen directamente a la contracción de este coágulo, activando las moléculas de actina y miosina. Vean, acá tenemos, ¿no? Un pseudópodo, ¿no? Y vean cómo es que los pseudópodos dentro de ellos, ¿no? Dentro de sus proteínas tenemos aquí en rosadito las actinas, también tenemos las actinas alfa que unen actinas F con actinas F, tenemos la miosina que, ¿no? Está uniendo a también para generar pues esa contracción entre actina y miosina, ¿ya? Vemos también que hemos dicho que esta integrina o glicoproteína 2B3A que está en la membrana se une con el fibrinógeno, que aquí lo representan de color naranja, ¿no? Se une con el fibrinógeno para unir plaqueta con plaqueta, ¿ya? Y estas plaquetas a su vez también se unen al factor de von Willebrand en el endotelio cuando se exponen al colágeno. Entonces, estas uniones, miren, ¿no? Y este sistema de proteínas que acá no se muestran, como la trombestina también, son proteínas contráctiles y estas espículas que vemos son las que van a jalar, van a contraer a las hebras de fibrina hasta tratar de juntar toda esa malla, ¿no? Muy bien. Eso va a generar pues una red de fibrina más pequeñita. La contracción activa y la acelera también esto es la trombina, porque la trombina genera más estabilización de la fibrina. También los iones calcio están involucrados en la retracción del coágulo y eso es derivado de las mitocondrias que tienen los retículos endoplasmáticos y aparato Golgi de las plaquetas. O sea, no solamente por sus sistemas de microtúbulos, sino también pues por la liberación de calcio también de las plaquetas que activan más a ese factor estabilizador de la fibrina. Tenemos que existe una retroalimentación positiva de la formación del coágulo. La trombina, que ya una vez que se ha activado, va a tener un efecto otra vez sobre la protrombina para activar más protrombina. Por ende, la trombina tiene un efecto de feedback positivo sobre su precursora misma que está pasando en ese momento por el torrente sanguíneo. Estos efectos además son la aceleración de las acciones de los factores, también va a tener, ¿no? Ese efecto, ¿no? Sobre los factores 8, 9 y sobre la agregación plaquetaria. Entonces, ese es el feedback positivo que va a generar esa trombina activa.
y de esta forma lo que se busca es que este coágulo siga y siga y siga creciendo. Formación del inicio del coágulo. Vamos a ver. Formación del activador de la protrombina. Ahora vamos a estudiar cómo se forma, ahora sí, este activador de la protrombina. Para que esto exista, lo primero que tiene que haber sucedido es que tiene que haber habido una lesión del vaso. Ya sea una lesión del vaso desde afuera del vaso, por una lesión del tejido, un traumatismo del tejido que rompió los vasos, un objeto punzocortante que cortó la piel, por ejemplo, ¿no? O una vía intrínseca, es decir, que hay una rotura del endotelio con la exposición del colágeno. La sangre pasa, pasa, pasa y eso genera un desgarro, una rotura del vaso y el mismo movimiento pues de la sangre, la fuerza puede generar estas roturas internas y esa exposición del colágeno va a activar a las plaquetas. Entonces, traumatismos de la pared o de los tejidos adyacentes, traumatismos de la sangre o contacto con el colágeno van a terminar como vía final generando el activador de la protrombina. Como vía final digo porque para que esto suceda se han tenido que activar unos factores de la coagulación para llegar al activador de la protrombina. Estas vías pueden ser la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y hemos visto que la vía extrínseca empieza en la sangre y que la vía extrínseca comienza con la lesión del tejido, ¿ya? Y sea cual sea la vía de inicio, sea por la vía extrínseca de la coagulación o por la vía intrínseca de la coagulación, ambas terminan en esta vía común que es el activador de la protrombina o la protrombinasa para que ésta convierta la protrombina en trombina. Todos los factores de la coagulación están denominados en números romanos y cuando ya estén activos en la literatura lo van a ver con una A al costado del número romano. Eso significa que cuando ustedes lean eso están diciéndoles que es una proteína activada. Vamos a iniciar viendo la vía extrínseca de la coagulación. Esta vía extrínseca de la coagulación se debe por un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares. Va a iniciar secretando estas células de este tejido un factor tisular, que es el factor de la coagulación 3 en romano. Este factor tisular vamos a tener que, luego en presencia de calcio, van a ir a activar al factor 10. Este factor 10 que ahora está activado en conjunto con el factor 5 y el factor 4 que es el calcio, terminan activando al activador de la protrombina o protrombinasa, solo para la vía intrínseca, pero vean que se utilizó factor 3, factor 4, factor 5, factor 10, ¿ya? El inicio entonces de esta vía extrínseca de la coagulación empieza con la liberación del factor tisular. Este factor tisular, también llamado tromboplastina tisular, es un conjunto de sustancias que se componen por fosfolípidos procedentes de las membranas de este tejido que se ha roto. Por ejemplo, tú viste un traumatismo hepático, un traumatismo del vaso, ¿ya? Entonces ahí hay células que conforman, ¿no? Entonces el traumatismo, todas las células del cuerpo humano, todas, excepto las plaquetas, van a producir ese factor tisular. Está en su genética poder producir este factor tisular que está compuesto por fosfolípidos de sus membranas y un complejo lipoproteico. Al final termina siendo una lipoproteína que funciona como una enzima proteolítica. Entonces, este factor tisular, factor 3, lo que va a hacer es activar al factor 7, ¿no? Una enzima proteolítica a factor 7A. Y este factor 7A en conjunto con este factor tisular van a ir a actuar sobre el factor 10. Este factor 10 o de Stewart-Power y en presencia de calcio
van a generar la activación de el factor 10 activado, ¿ya? Entonces, repito, para esta vía extrínseca, cuando hay daño de un tejido y rotura de sus vasos, factor tisular, factor 3, luego factor 7 y factor 4, que es el calcio, para activar factor 10. Ahí están estos factores que han actuado en la vía extrínseca, 2, 7, 4 y 10. 2, 7, 4 y 10. Muy bien, seguimos. Una vez que ya tenemos el factor 10 activado, no termina ahí, porque ahora necesitamos que a través de otros factores se vaya y se produzca el activador de la protrombina. Este factor desactivado, entonces, que es una proteína activa, se va a combinar con los fosfolípidos de plaquetas y fosfolípidos tisulares y también con el factor 5. Ese factor 5 que es la proacelerina. Ese factor 5 que está ahí, entonces, se une junto con todos ellos y forman el activador de la protrombina. También fosfolípidos de las plaquetas pueden generar y sumarse a esta activación de protrombina a trombina, ¿ya? Pero no como activador de la protrombina o protrombinasa, solo como fosfolípido de plaqueta. Pero la unión de estos fosfolípidos entonces con fosfolípidos de plaquetas tisulares, el factor 5 y el calcio como factor 4 generan este activador de la protrombina. Muy bien, entonces, una vez que se ha formado una trombina dentro de esa conversión de protrombina a trombina, una vez que aparece esa activación de esa trombina lo que va a ir a hacer, ya dijimos que la trombina generaba activación de protrombinas, ¿no? Y eso es porque esta trombina va a generar una acción proteolítica sobre el factor 5. Y eso de ahí genera una activación que va a acelerar la activación de la protrombina. Por eso se llama este factor 5 proacelerina, ¿ya? Y eso se da gracias a que la trombina genera que se active y acelere más el proceso de formación de activador de protrombina. Entonces, el complejo activador de la protrombina final es el factor 10 activado. Este factor 10 activado es la proteasa real que cinde la protrombina para formar la trombina. El factor 5 activado va a acelerar este proceso. Entonces, nos queda claro que los factores intervinientes, ¿no?, son el 10 activado, el factor 5 activado por la trombina y también la presencia de calcio dentro de como factor 4, ¿ya? Los fosfolípidos de plaquetas también actúan como un vehículo que acelera más este proceso. Muy bien, entonces destacamos este proceso de retroalimentación positiva de la trombina sobre el factor 5. Veamos ahora la vía intrínseca de la coagulación. Esta vía intrínseca de la coagulación se va a dar por un traumatismo de la sangre y la exposición del colágeno dentro de la pared de los vasos. A diferencia de la vía extrínseca, esta vía intrínseca lo que va a tener es que va a iniciar la vía no con el factor 3, sino con el factor 12. Y ese factor 12 lo que va a terminar generando a través de las activaciones de los otros factores como el 9, el 10, ¿no?, terminan activando al factor 10 y vuelve a suceder lo mismo, ¿no?, para activar a la protrombinasa. Y que esta trombina a su vez también acelere a este factor 5 para más conversión de protrombina, por eso hablamos de un feedback o una retroalimentación positiva. Vean que aquí también actúan plaquetas activadas a través de los fosfolípidos de plaquetas también, y también vamos a ver
esta función que no es un factor de la coagulación, pero este fosfolípido de plaqueta o fosfolípido plaquetario también tiene una actividad sobre la vía intrínseca. Entonces, para que exista esta vía tenemos que tener al factor 12 y también a los fosfolípidos de plaquetas. Nuevamente las plaquetas protagonistas dentro de la formación de la activación de los factores de la coagulación. Muy bien, entonces tenemos que este factor, este trauma de la sangre, ¿no?, va a dañar también a las plaquetas. Estas plaquetas se van a adherir al colágeno de la superficie y va a haber liberación de fosfolípidos plaquetarios, y ese fosfolípido plaquetario que contienen, llamado factor plaquetario 3, también participa en estos procesos de coagulación, ¿ya? Que ya vamos a ver poco a poco. Entonces, vamos a ver que este factor 12 tiene que pasar a ser factor 12 activado, y eso de ahí, gracias a este traumatismo, ¿no?, de la sangre, va a convertirse este factor 12 en factor 12 activado. Después este factor 12 va a pasar a ser 11 activado gracias a la presencia de estas sustancias que no son factores de la coagulación, pero que están presentes, que son el citinógeno de alto peso molecular o factor de Fitzgerald y la precalicreína. Ya tenemos entonces a este factor 11 activado, que ahora en presencia de calcio, que es el factor 4, van a generar la activación del factor 9 a 9 activado. Una vez que tenemos el 9 activado, vamos a generar que en presencia de factor 8 y calcio, y debido a que ya en presencia de trombina, vamos a tener que este factor 8 activado, 9 activado y calcio van a activar al factor 10, a factor 10 activado, y además también en presencia de fosfolípidos de plaquetas. Entonces la activación del factor 10 tiene en la vía intrínseca, tiene la utilización de varios factores de la coagulación. No es tan sencillo como en la vía extrínseca, ¿ya? Tienes el factor 12, el factor 11, 12, 11, 9 y 10. 12, 11, 9 y 10 en ese orden, y el 7 también. En este punto es importante recalcar, perdón, 7 no, 8, 8, 8 activado, ¿bien? En este punto es importante recalcar que los pacientes que tienen déficit de la producción de factor 8, como por ejemplo en la hemofilia clásica, donde no hay muy poca o casi, dependiendo del grado, hay pacientes que producen casi nada o hay otros que producen poco. Por eso hay hemofilias leves, hay hemofilias severas, ¿no? Entonces, esta proteína se produce en el cromosoma X, y la codificación del gen está ahí para la producción de la proteína. Pero las mamás, las mujeres, que son las que generalmente son las portadoras asintomáticas, lo transfieren a sus hijos, ¿no?, varones, quienes son XY, y como las mujeres tienen 2 cromosomas X, el otro cromosoma asume la producción del factor 8, pero en los varones, al solo tener un cromosoma X, solamente ese cromosoma Y, perdón, no va a generar la producción del factor 8, y es por eso que los niños generan esta enfermedad, los niños varones, que se caracteriza pues por hemartrosis, sangrados en las articulaciones, epitaxis, gingivorragias, etc. O simplemente hemorragias espontáneas. Y eso es lo que se conoce como la enfermedad de la hemofilia. También puede haber, no por déficit de factor 8, hemos dicho, sino también por déficit de factor 9 o déficit de factor 11, más alto en la cascada de la coagulación: hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Muy bien, entonces
vemos que entonces en este último paso del factor 10 activado, vamos a tener de la vía intrínseca de la coagulación, tenemos que al final este factor 10 se va a combinar otra vez con el factor 5 en presencia de calcio y fosfolípidos, como hemos visto acá, de plaquetas, ¿no? Para finalmente activar al complejo protrombinasa o factor activador de la protrombina, ¿ya? Que termina generando protrombina en trombina. Entonces, el llegar a la protrombinasa y usar el calcio genera esto que se llama la vía común, ¿ya? La vía común es la misma vía que utilizan, sea la vía extrínseca o la vía intrínseca, para activar al complejo protrombinasa y que la protrombina se convierta en trombina. Esta trombina tiene un feedback positivo sobre el factor 5, tiene un feedback positivo sobre también la producción de fosfolípidos plaquetarios, y esta trombina tiene varias funciones. La trombina no solamente su única función es convertir el fibrinógeno en fibrina. Y también vemos que el factor 13 activado, que está en la vía común, va a generar esa estabilización de la fibrina, ¿ya? Entonces vean todos los que participan en esta vía común, qué factores de la coagulación, el 2, el 1, ¿no? En cambio, por ejemplo, el factor 3 solo es de la vía extrínseca, el factor 11 solo es de la vía intrínseca, etc. Esto ya lo hemos visto. Muy bien, funciones de los iones de calcio en la vía intrínseca y la vía extrínseca. Acá podemos ver que el calcio actúa en la vía intrínseca, ¿no? Y ayuda pues en el proceso, o sea, en presencia de él, que es el factor 4, va a ayudar a la conversión de activación de ciertos factores de la coagulación, como por ejemplo del 10 al 11, del 9, perdón, del 11 a 11 activado, del 9 al 9 activado. Entonces, si no hay calcio, dice, no se produce vía de la coagulación sanguínea por ninguna vía. ¿Por qué? Porque el calcio también está presente en la vía común. Entonces, si el calcio está presente en la vía común y yo tengo una hipocalcemia severa, nunca va a haber activación de la protrombinasa, porque ella necesita la presencia de calcio para, vean, para la activación de trombina, ¿ya? Entonces, el calcio está presente en varios procesos de las vías de coagulación, pero especialmente importante también en la vía de la protrombinasa, donde se activa el calcio en presencia de fosfolípidos plaquetarios, factor 5 calcio y la trombina, que ya hemos estudiado que la trombina tiene un feedback también positivo. Muy bien, entonces en un organismo vivo, o sea, por ejemplo, en un ser humano, las concentraciones de calcio rara vez, eso es cierto, rara vez se reducen, que van a producir pues problemas de, o sea, sangrados, ¿no? Es bien difícil porque la hipocalcemia empieza a producir más bien otro tipo de síntomas y desequilibrios antes de que logre producir pues problemas de coagulación. Muy bien. Entonces tenemos dos vías simultáneas que terminan aquí, que es la vía común. El factor tisular inicia la vía extrínseca, y mientras que el contacto con el factor 12 y las plaquetas inician la vía intrínseca. La vía extrínseca está limitada por este factor tisular, ¿no?, de los tejidos traumatizados, y por la cantidad que tengamos de factor 10, factor 7, que no se ve acá, pero casi, factor 7 y factor 5. ¿ya? Si me faltara alguno de estos, voy a tener alteración de la vía extrínseca. Por ejemplo, me faltara el factor 12, voy a tener problemas para la vía intrínseca. Muy bien, en el traumatismo grave, dice, el coágulo puede formarse en 15 segundos y en la vía intrínseca de 1 a 6 minutos. En esta imagen podemos ver que no solamente se les pone la fuente de origen de cada factor de la coagulación, sino que también en qué vía participan. Por ejemplo,
el calcio puede intervenir en todas las vías de activación, ¿no? En todas. Por ejemplo, el factor 12 que inicia la vía intrínseca solo es propia de la vía intrínseca. El factor 13, ¿no?, que está aquí, que es el activador de la fibrina, participa en la vía final común. Y así, ¿ya? Entonces acá les determinan en qué vía actúa cada uno de esos factores de la coagulación. Acá tienen una imagen para que puedan consolidar, ¿no?, sus conocimientos sobre la vía extrínseca y la vía intrínseca. Dijimos que la vía extrínseca trae el factor tisular, ¿no?, que se expresa en ese tejido, va a generar pues la activación de el factor 7 a 7 activado, y ese 7 activado en presencia de calcio va a activar el factor 10 a factor 10 activado, ¿ya? Y que por el otro lado la vía intrínseca de la coagulación iniciaba con la liberación de este factor 12 que se convierte gracias a el cininógeno de alto peso molecular y la calicreína en activado, ¿no? 12 activado, y este 12 activado va a activar al 11 a 11 activado, y este 11 activa al 9 a 9 activado, y luego en presencia también del 7 activado que se activa con la trombina, y en presencia de calcio van a activar el 10 a 10 activado. Entonces, para activar el 10 es mucho más complejo en la vía intrínseca que en la vía extrínseca, ¿ya? Finalmente ambos terminan en esta vía común, que es la vía del 10A, el 5A y el calcio, y esto de aquí va a terminar generando la activación, ¿no?, la protrombinasa más los fosfolípidos. Vean acá les ponen estos fosfolípidos, y la activación de la protrombina en trombina, ¿ya? Esta trombina ya hemos visto que tiene distintas funciones. Una de ellas es generar o acelerar al quinto, pero también tiene funciones de generar más activación de factor 13 para la polimerización y unión de las fibras de fibrina. Factores que participan en la coagulación: el colágeno del vaso, que se une a las plaquetas. Tenemos también, este colágeno es el que inicia pues también la activación de la vía intrínseca, junto con el factor 12. Tenemos al factor de von Willebrand, que este factor de von Willebrand lo liberan las plaquetas, también lo libera el endotelio. El cininógeno y la calicreína, que van a ser producidas también en el hígado, y son cofactores para la activación de la vía intrínseca, ¿ya? Tenemos también factores tisulares que son producidas, dice, en la mayoría de las células, menos en las plaquetas, y se van a expresar cuando haya daños de tejidos y solo en la vía extrínseca de la coagulación. La protrombina y la trombina: la protrombina es el factor 2, tenemos que se producen en el hígado, están circulando en el plasma y se activan pues por fosfolípidos de plaquetas, el factor 5, el calcio, dentro de estas vías de coagulación para la formación de fibrinógeno, fibrina. El fibrinógeno y la fibrina, bueno, el fibrinógeno producido en el hígado, y que este fibrinógeno se activa gracias pues a la trombina, ¿ya? El factor estabilizador, pues, que se produce en el hígado y en los megacariocitos de la médula ósea, tienen el gen para la producción de esta proteína, ¿no?, que a su vez es activado ya sea por las mismas plaquetas, perdón, sí, liberado, perdón, por las plaquetas, o también es sumar su potenciación gracias a la trombina, que no está acá. El calcio, que es el factor 4, que es un ion del plasma del torrente sanguíneo, necesario en varios procesos de las vías de la coagulación, ¿ya? Aunque no es un factor limitante, de hecho que si hay hipocalcemia, no va a, o sea, ese poco calcio que hay eh, no va a impedir. Recordemos que el calcio también está dentro de las plaquetas. Y la vitamina K, que se consume de la dieta, que va a actuar sobre el factor 2, 7, 9 y 10, que son factores dependientes de vitamina K producidos desde el hígado.
anticoagulación, vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, en el torrente sanguíneo, así como están habiendo lesiones vasculares espontáneas, también en el torrente sanguíneo están ocurriendo formación de coágulos, ¿ya? Estos coágulos que se van a formar dentro de las venas principalmente, pero también pueden ocurrir dentro de los vasos. Pero estos coágulos, claro que se va a analizar si es que se forman, pero hay mecanismos que evitan la formación de estos coágulos, ¿ya? Dentro de ellos van a intervenir factores de la superficie del propio endotelio del vaso, acciones antifibrinolíticas de la misma fibrina y de una proteína que se llama la antitrombina 3 y de un anticoagulante que se llama la heparina. Factores de la superficie del endotelio. Estas son las más importantes para evitar la formación de coágulos, ¿ya? Entonces, uno es que la lisis de la superficie endotelial dice evita la activación por contacto del sistema de coagulación intrínseco. Entonces, la no exposición del colágeno y la sola ruptura del endotelio, ¿no? Este endotelio es una capa protectora también, ¿no? Sobre esa capa de colágeno. Entonces, la ruptura de estas células endoteliales va a evitar la activación por contacto, ¿no? Del sistema de coagulación intrínseco, de las células del endotelio. Otro también es el glucocálix que vemos aquí en esta imagen. Este glucocálix que está adherido, vean aquí, glucocálix del vaso. Este glucocálix que está adherido al endotelio repele a los factores de la coagulación y a las plaquetas. Es por eso que se ha visto que en situaciones donde hay pérdida de este glucocálix, como por ejemplo en las zonas de isquemia, ¿no? Zonas de vasos donde ha perdido ese glucocálix, hay más sustancias proinflamatorias y más facilidad para la adherencia de las plaquetas y la formación de coágulos. También tenemos una proteína propia del endotelio, una proteína propia del endotelio que se llama la trombomodulina. Esta trombomodulina, ¿no? Tiene dos funciones. Una función es atrapar a la trombina consigo misma para retirarla ya, ¿no? Retirarla porque es un procoagulante, ¿no? La retira ahí de esa zona, de esa circulación. Y además la unión de la trombomodulina con esta trombina, ¿no? Se unen y van a activar a la proteína C, que es otro anticoagulante. Entonces, esta proteína C, cuando se une, cuando se activa debido a esta unión de esta proteína del endotelio con la trombina, van a inactivar, perdón, al factor 8 activado de la que ya hemos visto en la vía intrínseca y al factor 5, ¿no? Que es ese que acelera en la activación de la protrombinasa, ¿no? Entonces, pero está siempre en presencia de la proteína S principalmente, que la proteína S es otra proteína que facilita la anticoagulación. Entonces, en pacientes que tengan déficit, porque existen enfermedades con déficit de la producción de proteína C, pacientes que tienen déficit de la concentración de proteína S, son pacientes que pueden, por ejemplo, producir trombos en el torrente sanguíneo, porque nunca hay inactivación de estos factores de la coagulación, ¿ya? Y eso genera pues pacientes que pueden tener, por ejemplo, como causas raras, accidentes cerebrovasculares isquémicos, y está dentro de las causas muy, muy raras de ACV. Y la misma proteína se activa, puede inactivar el inhibidor del activador del plasminógeno. Este plasminógeno que tiene como acción activar a la plasmina, y esta plasmina desintegra a esas hebras de fibrina, ¿no? Que tendrían como efecto anticoagulante el degradar esa fibrina. Muy bien. Cuando tenemos un daño de la pared, ¿no? Y se pierde esa capa de glucocálix, esa capa de trombomodulina, entonces, ¿no?
lo que vamos a tener es la activación del factor 12, por ejemplo, en lesiones de la vía intrínseca, y eso pues ya al no haber glucocálix, al perder eh, toda esa capa exposición de colágeno, va a activar más bien una vía procoagulante. Vamos a ver a otro, la antitrombina, perdón, sí, la antitrombina 3 y la fibrina, que a su vez actúa como una antitrombina. Repito, la antitrombina 3 y la fibrina, que actúa como una antitrombina. Entonces, las fibras de fibrina entonces son una, ya que se forman durante el proceso de la misma coagulación, y una alfa-globulina llamada la antitrombina 3. Mientras se va formando un coágulo, en el 90% de la trombina formada a partir de la protrombina es absorbida por las fibras de fibrina. Entonces, esa es una forma de que la fibrina tiene una acción antitrombina, porque la va a absorber a esas fibras de fibrina. Esta absorción evita la diseminación de la protrombina por el resto de la sangre. También tenemos que la trombina que no se absorbe por esas fibras de fibrina, esas restantes, van a ser bloqueadas por la antitrombina 3. Entonces la antitrombina 3 y la fibrina tienen la función de bloquear a esta trombina. Otra es la heparina, un anticoagulante también natural, propio de nosotros, que puede actuar o sola o bajo la unión de la antitrombina 3. Esta heparina es un polisacárido de carga muy negativa y por sí misma tiene pocas propiedades anticoagulantes. Pero si es que a la heparina la unimos, ¿no?, a la antitrombina 3, vamos a tener que su efecto aumenta hasta 100 veces lo normal. Entonces vamos a ver que en presencia de un exceso de heparina, la eliminación de la trombina libre de la sangre circulante mediante la unión a la trombina es instantánea. Vamos a ver que esa unión va a provocar la eliminación de la trombina, pero también de factores de la coagulación, ¿ya? El complejo de la heparina y la antitrombina 3 también elimina factores como cuáles, como el factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 10. Entonces, todos estos de aquí son eliminados por la unión de la heparina con la trombina, y además esa unión también elimina a la fibrina. ¿Esta heparina dónde está? Vamos a ver que se encuentra almacenada dentro de los coágulos, dentro de las vesículas de estas células basófilas azuladas, moradas, llamadas los basófilos, que están en el torrente sanguíneo, o si es que están en el tejido, se llaman mastocitos. Estas células, ¿no?, están localizadas, estos mastocitos, alrededor, ¿no?, en las zonas pericapilares de todo el cuerpo humano. Entonces, ahí es su ubicación de estas células. Y van a secretar pues pequeñas cantidades de heparina que difunden al torrente sanguíneo. Tiene muchas funciones estas células basófilas o mastocitos, pero hoy las estamos estudiando en el contexto de la anticoagulación, ¿ya? Muy bien. Los basófilos, más bien, no los mastocitos, sino los basófilos que están en el torrente sanguíneo, liberan cantidades pequeñas de heparina directamente en el plasma, porque ellas están circulando pues ahí en el plasma. Muy bien, ¿dónde podemos encontrar más abundancia de estos mastocitos en todo el cuerpo humano? Ya que hemos dicho que están están periféricos al endotelio capilar, en el pulmón y en el hígado. El pulmón y el hígado están trayendo sangre, no venosa. Por ejemplo, la vena porta está trayendo toda la sangre venosa del lecho esplácnico. Entonces, del intestino, del colon, de la vena esplénica. Entonces, toda esta sangre venosa, recordemos que también
estamos trayendo sangre venosa que puede tener coágulos, porque las venas, pues, ya que tienen que a veces llevar la sangre contra la gravedad, tienen esa propiedad de poder formar coágulos venosos, ¿no? Que es las zonas donde se forman estos trombos, estos coágulos. Y también los pulmones que están llevando la sangre venosa desde la arteria pulmonar hacia el intercambio de gases. Entonces, en estas zonas son zonas donde se reciben muchos coágulos embólicos, pero no van a ir a obstruirse dentro de los vasos sanguíneos porque se van a ir diluyendo, ¿ya? Entonces, eso es gracias a que eso lo hacen estos mastocitos. Si es que llegan estos émbolos microscópicos hacia esos territorios capilares, o sea, de la circulación más finita, se van a poder diluir gracias a estos mastocitos que liberan pues la heparina y que junto a la heparina con la antitrombina 3 van a inactivar pues eh, a los factores de la coagulación eh, y a la fibrina. ¿Quién más? Tenemos a la plasmina, ¿ya? Entonces tenemos a la antitrombina 3, tenemos a la heparina, tenemos la plasmina también. La plasmina es una hemoglobina que va a estar inactiva, también llamada profibrinolicisina. Esta de aquí se activa pues gracias a una sustancia llamada el activador plasmático o el activador del plasminógeno. Y ella, ¿no? Junto con el activador tisular, este de aquí que está en el plasma y este que es liberado por los tejidos, van a, van a activarse hacia plasmina. Esta plasmina va a generar la degradación de las hebras de fibrina, ¿no? La degradación, acá debería decir fibrina, no fibrinógeno, de la fibrina y va a inactivar también a factores de la coagulación como el factor 5, el 8, la protrombina y el factor 12, ¿ya? Entonces se lisa el coágulo y se inhiben factores para que no siga habiendo esta cascada de coagulación. Ya cuando se forma el coágulo, miren, se atrapa una gran cantidad de plasminógeno en ese coágulo para que el tejido, ¿no? Produzca su activador tisular y a través del activador plasmático lisen este coágulo, ¿ya? O sea, empiecen a degradar las hebras de fibrina. Muy bien. Los tejidos dañados y el endotelio vascular liberan un activador llamado el activador del plasminógeno tisular, ¿ya? Entonces, este es liberado por esos tejidos. Y en pocos días, dice, más tarde, después de que el coágulo haya detenido la hemorragia, se convierte de plasminógeno a plasmina. Bien, de muchos vasos sanguíneos cuyo flujo sanguíneo ha sido bloqueado por coágulos, se reaperturan por este mecanismo y no terminamos generando hipoxia tisular. La función especialmente importante de este sistema es eliminar los coágulos diminutos de millones de vasos periféricos finos que finalmente se cerrarían si no hubiera manera de limpiarlos. Entonces hemos visto que si no tuviéramos plaquetas haríamos petequias y si no tuviéramos el sistema de anticoagulación formaríamos más bien coágulos en muchos territorios de los vasos más pequeños, ¿ya? Vamos a ver, entonces tenemos que este plasminógeno puede activarse a plasmina a través del TPA, que es el activador del plasminógeno tisular, pero también puede ser activado a través de la UPA, que es el activador del plasminógeno de tipo uricinasa. Ambos son serinas proteasas, ¿ya? Entonces, van a producir la plasmina o también llamada fibrolisina. Esto es un nombre alternativo, también es una serina proteasa que a la fibrina estable la empieza a degradar a fibrina y eso se llama fibrinolisis para
ver en resumen, veamos este cuadro de la fibrinolisis y la coagulación. Entonces tenemos el plasminógeno y plasmina, o sea, la activación ya, que es producido este plasminógeno, su origen está en el hígado, pero el activador del plasminógeno tisular lo producen muchos tejidos, y es que va a ir a actuar sobre este plasminógeno. Y este plasmina disuelve la fibrina y también el fibrinógeno. Muy bien, la antitrombina 3, también producida por el hígado, está en el plasma y tiene efectos anticoagulantes, bloquea los factores 9, 10, 11, 12 presentes en la vía intrínseca de la coagulación, también bloquea directamente a la trombina. La prostaciclina, producida por las células endoteliales que no lo hemos mencionado, estas prostaciclinas de estas células van a generar bloqueo de la agregación plaquetaria. Entonces, y hemos visto también que la trombomodulina del endotelio se va a unir a la trombina, ¿no? Muy bien, entonces acá tienen ambas vías unidas, las vías de coagulación y las vías de la anticoagulación. Y vean que tenemos, por ejemplo, aquí la antitrombina 3, que va a tener efectos sobre distintos factores de la coagulación, ¿no? El 7, el 10, el 5, también inactiva directamente a la trombina. Tenemos la proteína C, que, perdón, la proteína, sí, la proteína C, ¿no? Proteína C activa, que esta proteína C activa va a generar la inactivación del factor 7 activado, también va a inactivar al factor 5 en presencia de esa proteína S. Y vean que la trombomodulina, ¿no?, se va a unir a atrapar a la trombina también para atraparla pues y disminuirla y no siga activando a la fibrinógeno a fibrina. Entonces, todos estos en rojitos son factores contrarrestantes. También tenemos otros factores como estos factores que inhabilitan al factor tisular, ¿no?, que también está presente en los tejidos, que se contraponen pues a este factor 3 o factor procoagulante. Muy bien, para terminar ya la clase, vemos este resumen de todo lo que acabamos de estudiar, donde tenemos que todo inicia con el daño de la pared de un vaso, ya sea por una lesión externa, una lesión interna. Va a haber vasoconstricción, vamos a detener el colágeno expuesto, que va a empezar a llamar a las plaquetas si es que es una lesión interna, y si es una lesión externa, vamos a tener liberación del factor tisular, ¿ya? Vamos a tener entonces la formación de las plaquetas, el tapón plaquetario y en ambos casos la cascada de la coagulación. Las plaquetas se agregan, generan un tapón laxo y luego la formación de este coágulo lo que va a terminar es activando la protrombina-trombina, y eso genera un coágulo reforzado ya con las fibrinas y el factor 13. Luego de esto, estas hebras de fibrina que se han unido en este coágulo van a poder ser eliminadas por la plasmina y todos los otros factores que hemos estudiado, y eso va a generar la disolución del coágulo. También sabemos que posteriormente o finalmente vamos a tener que generar el crecimiento de nuevas células endoteliales y de nuevas células de músculo liso para, para cerrar el agujero del vaso, y todo eso, y además también el llamado de fibroblastos para la producción de colágeno, y todo eso termina generando una pared del vaso sanguínea intacta. Bueno, esto ha sido todo para la clase de hemostasia y reparación de tejidos.